En Potosí se habla el español y el quechua. Recorriendo sus calles, sus museos, sus iglesias y sus alrededores, vamos a ir descubriendo el pasado colonial de esta ciudad. A fines del siglo XV, en 1492, los primeros en desembarcar fueron los españoles, buscando nuevas rutas para continuar su comercio con Oriente y obtener riquezas para el sostenimiento de la corona y de su estado. Los españoles, a partir del siglo XVI, constituyeron el primer imperio colonial y el más extenso de la Europa moderna. La corona instaló en América una organización política encabezada por el rey en España y aquí en el territorio colonial por los virreyes, con instituciones que hacían cumplir las leyes dictadas por las autoridades españolas. Una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. La mina está dividida en su interior en 17 niveles, a los cuales hoy se accede mediante un ascensor que llega a los 240 metros de profundidad. La diferencia de temperatura entre la boca del cerro y los niveles más bajos puede alcanzar los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. Hay muchos aspectos curiosos de la ciudad de Potosí. Uno es la cantidad de iglesias de la época colonial, como esta, la de San Francisco, la primera que se construyó. Son tantas las iglesias que comúnmente se dice que en la ciudad hay una cada 2 cuadras, y ya vamos a ver la función que cumplían en la organización de esta sociedad. La plaza se conectaba con el mercado en el que confluían productos de las más diversas regiones y donde inicialmente se comerciaban los minerales del cerro. Toda la ciudad se organizó en función de la extracción de la plata. Se hicieron importantes obras de ingeniería, como un río artificial y 11 puentes sobre él. ¿Sabías que a comienzos del siglo XVII, en el esplendor de Potosí, la población de la ciudad superó los 160.000 habitantes? ¿Sabías que la ciudad igualaba en extensión a Londres y a París y que Potosí era un verdadero enjambre humano y una de las ciudades más opulentas del mundo por sus lujos y casonas fastuosas? Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Cuando la capa superficial en el interior del Cerro Rico se fue agotando, se produjo una crisis que el virrey Toledo enfrentó con 2 medidas clave: la utilización de una nueva técnica para refinar la plata y la instauración de la mita para organizar el trabajo indígena en las minas. A través de la mita, millones de indígenas de distintos puntos del Virreinato del Perú llegaron a Potosí
con la obligación de trabajar en el cerro durante un año. El trabajo era de riesgo constante y las condiciones inhumanas causaron la muerte de millones de trabajadores. Con el tiempo, la plata de Potosí se fue agotando, pero hasta que esto sucedió, se enviaron toneladas, inmensas cantidades de este mineral hacia España. El destino de toda esa riqueza fue variado. La plata ayudó a consolidar al Estado español, pero la mayor parte se utilizó para pagar préstamos que la corona había recibido de banqueros europeos. También se empleó para comprar mercaderías que España enviaba a América.